¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mito o Realidad. Para tus preguntas, sí, hay respuesta. Hemos hablado durante casi todos los capítulos, por no decir todos los capítulos, de lo importante, ¿no?, que es el ejercicio físico, la actividad física, lo que es importante también el deporte, para todas las enfermedades, para todas las patologías y para todas las condiciones, indistintamente si las padezcamos o no. Bueno, lo cierto es que hay estudios que demuestran hoy que hay ciertos ejercicios o deportes que eventualmente podrían cambiar o alterar, modificar, vamos a preguntar el término correcto, el gen de la obesidad. ¿Será tan así? Este y todos los capítulos usted lo ve siempre en www.biobiotv.cl. Puede escribirnos y mandarnos audios al WhatsApp al más 569 61 86 33 93. Nuestro Instagram @Mito o Realidad TV. Nuestro Facebook y nuestro Twitter @TVBioBio con el hashtag More Mito o Realidad. ¿Gen de la obesidad podría modificarse o alterarse con el ejercicio? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que nadie lo tiene tan claro todavía. Sí, un experto que nos acompaña, el doctor en Ciencias del Ejercicio de la Universidad Finisterra, Luis Peñailillo. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Es combatir el gen de la obesidad? ¿Es alterar el gen de la obesidad? ¿Qué es? Es no solamente un gen, lo primero es un grupo de genes, son muchos genes que están relacionados con la obesidad y con enfermedades crónicas no transmisibles, y lo que probablemente hace el ejercicio es atenuar, es modificar esa carga genética en pro de tener una mejor calidad de vida, una mejor salud. Ya, pero cuando uno dice o suele escuchar padres gordos, hijos gordos, eso por malos hábitos. Hay un montón de factores externos, ¿no? Pero también hay un componente genético. Indudable, pues. La epigenética, que es la ciencia que se dedica a estudiar este tema, ¿cierto? Sabemos que lo que la madre hizo durante la gestación e incluso lo que la madre hizo antes de la gestación produce cambios en el código genético del bebé, y eso obviamente se puede traducir en una patología como por ejemplo la obesidad. Sin embargo, tenemos que decir que también la genética se mezcla con el ambiente, y eso determina finalmente lo que llamamos nosotros el fenotipo, que es cómo se expresa ese gen finalmente en una persona o en una especie. Por lo tanto, si bien la carga genética puede ser muy alta, en este caso el ejemplo que tú pones, que es que los papás sean obesos, ¿cierto? El ambiente al cual es expuesto ese niño o ese adulto va a también poder modificar ese código genético y a lo mejor no expresar todos los genes que de alguna forma tiene alterados producto de su gestación en una mamá obesa o del comportamiento de sus padres. ¿Podría ser eventualmente que dos papás que son flacos, entre comillas, ¿no?, que no sufren de sobrepeso o de obesidad? Porque también hemos visto que personas muy delgadas también tienen problemas de mala alimentación, no va de la mano una cosa con la otra. Pero podría darse la condición de que padres que son completamente normales, dentro del rango normal, tengan una guagua y esa guagua sea obesa porque ellos, sus componentes genéticos, algo pasa que efectivamente la guagua desarrolla la obesidad o el sobrepeso. No necesariamente hay un componente genético ahí, yo creo que es más el ambiente al que puede ser expuesto ese bebé. Si bien ambos padres pueden ser normopeso, ¿cierto? Tienen una composición relativamente normal, si exponen a ese niño a un ambiente obesogénico, que se llama, que está, ¿cierto?, con una malnutrición y tal vez actividad física insuficiente, sin duda ese niño tiene mucho riesgo de desarrollar la obesidad, tal vez no teniendo el gen tan marcado como si tus padres fueran obesos. Entonces, de alguna forma se puede dar para ambos lados. Si tú no tienes los genes de la obesidad modificados, ¿cierto?, alterados, y tienes un mal ambiente, vas a desarrollar obesidad o algunas enfermedades crónicas no transmisibles. Pero también, si tú tienes un alto componente genético tendiente hacia la obesidad, si tú tienes un ambiente saludable, ese gen se atenúa, ¿cierto? Y tú puedes tener una vida saludable igual. Ya. Y esto de que a pesar de los genes, ciertos ejercicios podrían prevenir la obesidad, porque uno dice, la actividad física obviamente que previene, ¿no?, la obesidad, pero ¿por qué se habla de algunos y que esos podrían ser más efectivos por sobre otros? Bueno, yo creo que hay un poco de una mala concepción de lo que es los ejercicios. Yo creo que en particular la actividad física y el ejercicio, actividad física es todo gasto energético que yo realizo y ejercicio es algo más estructurado.
todo, si se realiza en el volumen, ¿cierto?, en cantidad suficiente, va a atenuar estos genes. Muchos estudios han mostrado que algunos ejercicios tienden a modificar este código genético con más potencia, por decirlo de alguna forma, pero son porque esos ejercicios son más realizados, son más frecuentemente realizados en la población normal, como por ejemplo el jogging, ¿cierto?, el correr, el trotar, lo realiza mucha gente y lo realiza muchas veces por semana. Por lo tanto, no es necesariamente que solamente el trotar sea el que modifica el gen, sino que es más importante cuántas veces por semana tú trotas y a qué intensidad tú trotas. Ya, por ejemplo, hay ejercicios que se practican o suelen practicarse 2 veces a la semana. Yoga, pilates, que no tienen un alto impacto en términos cardiovasculares, pero sí en tonificación, ¿no? Esos no son o podrían ser menos efectivos para combatir la obesidad si es que no los realizo durante más tiempo en la semana. Exacto, o sea, estamos hablando que son ejercicios que probablemente no tienen el mismo gasto energético que otros ejercicios como trotar, ¿cierto?, a determinada intensidad, pero si yo practicara pilates o yoga más veces por semana, ¿cierto?, eso sí es probable va a tener un efecto sobre tu músculo, ¿cierto?, y tus otros órganos, y van a modificar probablemente esos genes de alguna forma. Por lo tanto, la constancia y también los cambios de hábitos que probablemente los ejercicios o las disciplinas como el yoga, como el pilates, que no solamente van asociadas a hacer ejercicio 1 hora, 1 hora y media, sino que también van asociadas con un cambio de estilo de vida un poco más saludable, claramente van a lograr modificar tu nivel, tu estado de salud y eventualmente tu genética. Cuando se hablaba de estos 5 ejercicios, ¿no? O deportes que se podrían realizar, tú mencionaste el trotar y todo. ¿Cuáles son los otros? Los otros son hacer bicicleta, hacer escalada, o sea, trail running, que es como correr en la montaña, y la natación, ¿cierto? Son como los ejercicios más comunes, pero que se practican en la gente más masivamente, y que eso también determina que lo puedan mantener durante más tiempo. O sea, si a mí me gusta el jogging, es fácil de practicar, es de fácil acceso, lo puedo practicar más veces durante la semana. Lo mismo la bicicleta, lo mismo... Ya, pero espérate, porque yo conozco gente que trota y tienen una lesión, dejan de trotar por un periodo y engordan el doble. Claro. Entonces sí. ahí no se está alterando nada la cuestión genética. Es que determina siempre la obesidad, y la modificación genética no es tan rápida como que yo hago ejercicio, bajo de peso, eso no modificó necesariamente un gen inmediatamente. Y entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar científicamente para que el gen se pueda modificar? Eso es muy difícil de saber. Esas son intervenciones a largo plazo, estamos hablando de meses a años, donde tú básicamente vas a poder modificar tu genética o un gen en particular, ¿cierto?, para expresar, ¿cierto?, una función en el músculo que va a ser más beneficiosa. ¿Y no hay forma de determinarlo? ¿Determinar ese gen? No, porque ese gen está en tu código. Tú lo puedes aumentar, atenuar, pero ese gen está ahí en todas las células que componen tu cuerpo. Entonces podría demorar años también. Podría demorar años. Por lo tanto, lo más importante, cuando queremos hablar de obesidad, básicamente, es que los hábitos, ¿cierto?, tanto nutricionales, alimenticios, como de actividad física y ejercicio, deben estar en un balance. Porque finalmente la obesidad es una simple ecuación de cuánto yo ingiero y cuánto yo gasto. Entonces es un balance. Si tú quieres y sientes que estás en sobrepeso, es súper simple la ecuación. Ingiere menos de lo que gastas, o aumento mi gasto y modifico mi ingesta, y ese delta es lo que yo a lo largo del tiempo voy a poder controlar ese sobrepeso. Claro, pero cuando uno ve titulares que llaman la atención de tal magnitud, uno dice, claro, a lo mejor a mí no me va a cambiar, o no me va a alterar, o no voy a combatir la obesidad, porque mi gen no lo voy a alcanzar a cambiar, ¿no? Pero si nosotros hiciéramos este ejercicio de cambiarle los hábitos a los niños, a los preescolares, por ejemplo, y que ellos sí tuvieran una actividad de estos 5 ejercicios que son comprobados, ¿no?, que más ayudan a combatir este gen de la obesidad, ellos sí podrían ver un cambio y no ser adultos obesos. Efectivamente la introducción de la actividad física y el ejercicio programado, ¿cierto?, y regular, va sin duda modificar esos genes, ese grupo de genes, y también la composición corporal de esos niños. Y un niño que es normopeso,
se va a convertir probablemente al adquirir hábitos de alimentación y actividad física en un joven normopeso y en un adulto también saludable. Mira, y ahí estaba la madre del cordero, po. Ahí está la Me madre. costó entenderla, pero la entendí. ¿Estás listo, Luis Peña Hilillo, doctor en Ciencias del Ejercicio de la Universidad Finisterre, para derribar mitos y construir realidades? Vamos. Vamos, de inmediato entonces. Derribando mitos y construyendo realidades. Ya. Luis Peña Hilillo, mito o realidad 1. Cualquier ejercicio me hará bajar de peso. En realidad, todos los ejercicios, si se realizan en un volumen e intensidad adecuado, ¿cierto? Van a lograr generar un delta de energía en el cuerpo que va probablemente a ayudarte a modificar tu composición corporal y entre eso bajar tu peso. Pero el pichanguero dominguero que después para el tercer tiempo, no. Lo que pasa ahí son lo que nosotros llamamos actividades compensatorias, que a veces el sentimiento de hacer ejercicio de alta intensidad o de mucho esfuerzo te da una sensación de que lo puedo recompensar con comiendo más o, ¿cierto? O un traguito después. O un traguito después. Entonces, ese es el problema de eso. Sin embargo, el que realiza la pichanga y se cuida en su tercer tiempo, probablemente va a tener los beneficios del ejercicio. Mito, realidad 2. Los ejercicios de cardio son los mejores. Mito. ¿Ya? La realidad es que todos los ejercicios funcionan para el manejo del peso y de la composición corporal en específico. ¿Ya? Yo puedo realizar ejercicios de pesa, hoy en día está muy de moda los ejercicios funcionales, ¿cierto? Que realiza una rutina de ejercicio más de fortalecimiento, pero que finalmente si gasto la energía suficiente durante esas rutinas de ejercicio, sí me van a servir para modificar mi composición. Ya. Oye, hacer aseo también es un ejercicio. Es una muy buena actividad física. Sí, pues actividad física, claro. Cuando uno limpia los vidrios, yo limpio los vidrios y olvídate cómo me duele después. Entonces, ahora estoy tratando de limpiar. Con alta intensidad. No, pero es que es verdad, porque de repente dicen no se hace nada en la casa. No, sí se gasta energía. Sí. Lo que pasa es que hay que saber dosificarla y también, bueno, cerrar un poquitito más la boca y podría ayudar. Exactamente. Mito o realidad 3. Nunca he practicado nada de actividad física. Seré obesa en la tercera edad. Realidad. Lo más probable es que si tú no realizaste actividad física durante tus etapas jóvenes de la vida, eso te va a pasar la cuenta cuando uno sea más adulto, mayor, ¿cierto? Más viejito. Hoy día sabemos que la inactividad física es el cuarto factor de muerte, ¿cierto? El primero es el cáncer, ¿cierto? Después vienen enfermedades cardiovasculares y el cuarto es el sedentarismo y la inactividad física. Sobre, por ejemplo, el fumar. Entonces, la actividad física es crucial no solamente para mantener la composición corporal en términos de la grasa, sino que para preservar lo que es el músculo. Claro, si tengo buenos músculos, tengo mejores huesos. Sí, y tú vas a tener una mejor vejez, porque los músculos son los que te mueven, los que te movilizan. Y después de los 50 años, por sobre todo, empieza un descenso dramático, ¿cierto? Muy brusco de la cantidad de músculo en las personas. Por lo tanto, si nosotros tenemos una buena actividad muscular, un buen nivel muscular durante toda la vida, de alguna forma, tu decaimiento es mucho más lento. Claro, no tan exponencial. Mito realidad 4, Luis. Da lo mismo si practico deportes o ejercicios porque tengo una alimentación muy sana. Mito. Igual que el anterior, ¿cierto? La inactividad física hoy día sabemos que es un factor predisponente de muerte, básicamente de mortalidad. Y la actividad física es necesario para preservar la masa muscular, como comentaba anteriormente, tener obviamente buena densidad ósea, por lo tanto necesito hacer ejercicio y la dieta balanceada sí me va a mantener saludable, pero si lo pensamos a largo plazo, el ejercicio te va a mantener mucho mejor con un nivel de discapacidad mucho menor. Mito o realidad 5. El acto sexual quema muchas calorías, es un buen ejercicio. Realidad. Es muy Pero si me dedico solo a eso, no. No. Yo creo que tenemos que promoverlo Oye, porque tenemos tan mala vida sexual. Yo creo que porque tiene otros beneficios, además de los gastos energéticos. Siempre es una realidad, pero obviamente depende de muchos factores. Claro. Y Ay, pero es que espérate, porque este tema es sumamente relevante. No tenemos educación sexual.
en ninguna etapa de la vida. Exacto. O sea, lo que sabemos es por las amistades, por lo que nos contaron los papás, que algunas familias, solo algunas familias lamentablemente enseñan, ¿no?, educación sexual. Por lo tanto, nunca, o sea, ¿cómo se puede conseguir una vida sexual activa, saludable, feliz, si es que no tienen los conocimientos de base? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Yo creo que si consideramos... Siendo tan un buen ejercicio, digo yo. La actividad sexual como actividad física propiamente tal, lógico. el hacerla la intensidad necesaria, ¿cierto?, o suficiente, eso va a ser también un gasto energético, y además que la actividad sexual tiene otros beneficios asociados, como son sensaciones de bienestar y liberación de endorfinas, etcétera, que nos van a permitir tener una vida mucho más saludable. De que se gasta energía, Se gasta. se gasta. Ya. Pero tampoco es como que solo porque tenemos una vida sexual activa no vamos a hacer otro, o no vamos a practicar otro ejercicio. Exactamente. Ya. Mito o realidad 6. Desde que hago ejercicio subo más de peso. Realidad. Hay dos mecanismos probablemente que podemos asociar al ejercicio y el aumento del peso. Aunque primero hay que decir que el peso no es lo principal, ¿cierto? El peso, lo importante es la composición de ese peso. Claro. Entonces probablemente lo ¿Qué primero tanta que grasa pasa tengo y qué y tanto tanto músculo músculo tiene. tengo? Entonces Claro. si yo hago ejercicio y no he hecho nunca ejercicio o he hecho poco ejercicio, lo más probable es que aumente mi masa muscular y el músculo pesa. Por lo tanto es probable o que me mantenga mi peso, pero me vea físicamente a lo mejor más o menos con menos grasa, pero el peso se modificó o incluso lo puedo aumentar. Claro. Sin embargo, también está el lado negativo que puede ser en estas actividades compensatorias que comentaba Arte, que cuando entreno me siento con la libertad de comer de más. Claro, y es como un premio, ¿no? Exactamente. Me he sacrificado tanto que ¿cómo no me voy a comer Entrené la chorrilla? 1 hora de spinning y después voy y me como una hamburguesa. Eso pasa mucho, pasa mucho. Entonces, el problema ahí es controlar esa actividad Ya. post-entrenamiento. ¿Mito o realidad 7? Si los niños practican actividad física diaria, o si los niños practicaran, vamos a hablar en condicional, ¿no?, actividad física diaria, no habría obesidad. Realidad, ¿ya? Tenemos que promover los hábitos de actividad física en los niños, porque eso, como comentamos anteriormente, va a lograr modificar cierto parte de su genética y de alguna forma desarrollar un hábito de que la actividad física es saludable, la necesitas para ser saludable, y eso obviamente en la niñez es donde más fácil lo podemos instaurar, y eso se va a convertir en un adolescente saludable y eventualmente en un adulto también. Claro. ¿Mito o realidad 8? Por mucho ejercicio que haga, no bajaré de peso si no cambio mi dieta. Realidad. El balance ingesta-gasto es la clave en esta situación, y la nutrición va muy de la mano con el ejercicio cuando estamos hablando de modificar la composición corporal. Tenemos que asociar el ejercicio y el gasto energético a una apropiada nutrición, una correcta nutrición, y eso es clave. ¿Mito o realidad 9? Todos seremos obesos porque la industria altera los alimentos. Ay, me encanta esto porque uno siempre busca una justificación. Exactamente. Es un mito porque nadie te obliga, ¿cierto?, a comer alimentos superprocesados. Sí hay una relación con los alimentos procesados y superprocesados con muchas enfermedades crónicas, Sí, eso es verdad. Sí. O sea, pero nadie te obliga a comer ese tipo de alimentos en el día a día. Por lo tanto, hay una relación ahí de Claro, elección. pero, por ejemplo, la gente dice que está todo alterado. Hay personas, ¿no?, que tienen esta teoría, que está todo alterado. Entonces, indistintamente lo que yo coma, va a estar impidiendo que yo tenga una alimentación sana y saludable. Por ejemplo, las lechugas que están con fertilizantes, los pollos que están con hormonas para que sean más gorditos, los pescados que son alimentados con trigo, entonces tú te comes un pescado, tiene sabor a pollo, en fin. Las frutas que vienen con tanta cosa. Sí, yo creo que hay algo, o sea, está comprobadísimo que los alimentos superprocesados procesados están relacionados a enfermedades. Ahora, yo creo que de alguna forma tenemos que volver a la nutrición de nuestras mamás, de nuestros papás, ¿cierto?, antiguas. No, tú ibas a la feria a comprar al feriante, ¿cierto?, que cultivaba la papa o la lechuga cerca de tu región o de tu lugar.
Y a lo mejor sí, todo este procesamiento de alimentos influye, no lo sabemos con tanta certeza y probablemente lo vamos a descubrir en 10 años más cuando se hagan los estudios apropiados, pero yo creo que es una elección. Tú eliges comer alimentos procesados en vez de cocinar saludable o adquirir esos productos de forma más orgánica, más que como que echarle la culpa, ¿cierto?, a los alimentos superprocesados de la obesidad. Yo creo que es una cosa más cultural que... No, y también debiésemos cambiar como sociedad. O sea, yo soy una fiel creyente que uno podría hacer trueques, por ejemplo, de alimentos. Por ejemplo, es decir, si tú tienes un limonero o tienes un naranjo y es imposible que una familia se coma todo. Y uno ve los árboles cargados, y ahí están. Y se terminan cayendo de maduros, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor compartir, si yo tengo naranja, te cambio por limones. No sé, es demasiado utópico lo que estoy llamando, no importa. Listo. Pero es que por Dios que cambiaría. Sí. Porque pucha que nos ayudaríamos. Hay árboles de manzana y todo, como se hacía en el campo y en todas las regiones de nuestro país. ¿Por qué no volver a eso? Exacto. En muchos lados se está dando, ¿no? En muchos lados se está dando esa... Sí, es como una cultura que uno debiese impulsar. Sí. Yo veo en mi casa, mi vecino de atrás tiene un tremendo naranjo, tremendo, pero nunca, y una vez le fui a golpear y no me abrieron. Y ahí después dije, no los voy, son mayores, no los voy a ir a molestar, pues capaz que me diga quizás qué cosa. Pero claro, pero a lo mejor asociarse con gente que uno conoce, o si ve un manzano, qué sé yo, por la ciruela, y comer cosas un poquitito más naturales. Exacto. ¿Cierto? Ya, pero no importa, no me pesquen. ¿En cuál vamos, baby? En el 10. Mito o realidad 10. Las guaguas obesas bajan de peso cuando empiezan... esta me encanta porque yo la escucho siempre. Las guaguas obesas bajan de peso cuando empiezan a gatear. No te preocupes, si va a bajar de peso cuando gatee. Y la otra, los niños gordos dejan de ser gordos durante la adolescencia. La primera mitad es una realidad. Ya, la de las guaguas, la de las guaguas es realidad. Es realidad. ¿Y la de los niños? Eso es falso. Eso es un mito. Ya. Sí, un niño que es obeso ya es obeso y tiene muchas probabilidades de convertirse en un adolescente y en un adulto obeso. Por lo tanto, cuando ya vemos a un niño, a un infante, ¿cierto?, obeso, tenemos que de alguna forma actuar y modificar su nutrición, su actividad física, porque eso de que la adolescencia se va a arreglar o se va a mejorar su composición, eso no es seguro. Va a haber obviamente un crecimiento asociado, pero si los hábitos de malnutrición y de baja nivel de actividad física están instaurados en la niñez, probablemente van a continuar en la adolescencia y va a ser difícil de modificar. La gente se confía, se va a pegar el estirón. Y eso es el problema. Entonces, de alguna forma, cuando vemos un niño con obesidad, hay que preocuparse y hay que ayudarlo instaurando hábitos que le permitan a él, obviamente, en la adolescencia tomar decisiones porque son más independientes, de tener un hábito más saludable para cuidar, ¿cierto?, su salud, básicamente, su vida. Claro. ¿Mito o realidad? Para tus preguntas hay respuesta. Para tus preguntas hay respuestas. Estamos conversando con Luis Peñailillo, doctor en Ciencias del Ejercicio de la Universidad Finisterra, a propósito de los genes de la obesidad que podrían modificarse, digámoslo al tiro derechamente, desde la infancia, ¿no? Si es que empezamos en la infancia con ejercicio, podrían modificarse en la adultez. Ya para que uno tampoco se haga el sueño, ¿no? Sí. La utópica soy yo, pero no el resto. Tenemos preguntas en nuestras redes sociales, Luis. ¿Es una buena opción hacer ejercicio físico y complementarlo con suplementos para la pérdida de grasa? ¿Es efectivo? Depende de qué tipo de suplementos. Hoy día tendemos a pensar que el balance entre la ingesta y de nuevo, el gasto es la clave de esto. Los mecanismos que conocemos de suplementación que aceleran el metabolismo para gastar más, de alguna forma casi todos tienen un mecanismo compensatorio cuando dejas de ingerir ese suplemento. El efecto rebote que se llama, ¿no? El efecto rebote. Ya. Por lo tanto, volvemos a lo más saludable, que es restringir, dosificar la ingesta por día, manejar lo que es la ansiedad y asociarlo a un aumento en la actividad física o ejercicio. ¿Qué ejercicios son mejores para combatir la obesidad? ¿Aeróbicos o anaeróbicos? Esto ya no lo entiendo. ¿Aeróbicos o anaeróbicos?
Anaeróbicos, por lo general, ¿Cuáles son esos? ¿Me puedes explicar, por favor, partamos del principio? anaeróbicos se le denomina más a los ejercicios que son de musculación, o sea, de fuerza, ¿Ya? de hipertrofia, ¿cierto? Ganar masa muscular. Y cardio perfecto. es más correr, bicicleta, ¿cierto? Aeróbico. Ya. Ambos ejercicios logran el mismo efecto si logramos de alguna forma realizarlo por el tiempo, ¿cierto? Adecuado, en términos de minutos de realización de ejercicio y la frecuencia semanal. Ya, pero no porque yo levante pesas, por ejemplo, y quieras tener músculo, voy a bajar de grasa más rápido. No. Es decir, no porque suba una mancuerna de 1 kilo, voy a bajar más lento que una persona que levanta una pesa de 50. No, Ya. depende del volumen total que tú entrenes. Si ese 1 kilo es un porcentaje importante para ti y tú lo repites cierto número de veces, va a bajar lo mismo o más tal vez que una persona que levanta una pesa más pesada, básicamente. Ya. Oye, no sé si te compete, pero de repente, o sea, yo he escuchado, porque yo no lo he practicado nunca, que mientras menos peso levantes, pero con más repeticiones, mejor te marca el músculo y de manera más fina. Por ejemplo, para las mujeres, para no quedar tan ancha. Sí, bueno, el mayor volumen de entrenamiento, que son mayor número de repeticiones, sí probablemente tiende a definir más, y cuando tú realizas mayor peso con menos número de repeticiones, lo que hace el músculo es tender a crecer más en tamaño. Por lo tanto, de alguna forma... Sí, ¿y esa gente que crece mucho y después no sigue? ¿Queda así como flácido? No, el músculo tiene esa capacidad de achicarse, por decirlo, reducirse de alguna forma en relación al estímulo, que en este caso es el entrenamiento. No van a quedar flácidos porque es músculo y han entrenado y su porcentaje de grasa probablemente es reducido. Entonces, lo único que van a hacer es se van a achicar un poquito su músculo. Ah, ya. Ya, se nos acabó el tiempo. No me puedo pasar porque después me retan. Luis Peñailillo, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Un placer. Gracias a ustedes infinito también por acompañarnos en una nueva oportunidad de Mito o Realidad, porque para tus preguntas sí hay respuesta. Recuerda ver este y todos los capítulos en www.biobiotv.cl. Nos vemos pronto.